Y queremos mirar un día más a Cuba, un país con el que tantos lazos tenemos aquí en Canarias. Esta semana, los residentes cubanos en Florida han aplaudido las protestas que tuvieron lugar en varias ciudades de la isla durante el fin de semana. Creen que es un reflejo del malestar ciudadano por los deficientes servicios públicos en la isla. El país está viviendo una de las peores crisis económicas en las últimas décadas. La movilización de decenas de personas en varias ciudades de Cuba durante las últimas horas para protestar generó reacciones de apoyo de esa comunidad en Florida que solicitó asistencia al gobierno de Estados Unidos. Y es hora que el presidente Biden, si tiene la tecnología, utiliza esa tecnología para que deje que el pueblo cubano pueda comunicarse entre ellos. Porque la primera cosa que hace el gobierno cubano cuando tiene un tipo de situación, cuando tiene demostraciones de miles y miles de personas en las calles, paran el internet. Activistas en el sur de Florida destacaron el peligro de arresto que enfrentan los manifestantes en Cuba. Casi 300 personas fueron sentenciadas por su presunta participación en las protestas ocurridas en julio de 2021. No está sucediendo otra cosa que el despertar cívico y patriótico de un pueblo que se ha cansado de vivir bajo la esclavitud, bajo la presión y bajo la falta de libertades. Este lunes el Departamento de Estado se pronunció. Creo que lo que estamos viendo es un reflejo de la terrible situación que vive la isla. Cuba vive una de sus peores crisis económicas y energéticas exacerbadas por apagones, escasez de alimentos e inflación. Las protestas por la escasez de productos básicos están sucediendo por toda la isla. Este vídeo, por ejemplo, fue grabado en la localidad del Cobre, donde decenas de personas se reunían en la plaza del pueblo para cantar por la libertad y manifestarse por la situación que están soportando. Él no ha hecho nada. Bueno, lo cierto es que es difícil saber con exactitud lo que está ocurriendo en Cuba. Una de las primeras medidas del régimen en estas protestas es apagar Internet y tratar de acallar las manifestaciones. Vamos a hablar con alguien que conoce bien la situación allí. Yotuel es cantante, compositor y actor cubano. ¿Qué tal, Yotuel? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Yotuel, el régimen comunista no se puede decir que haya dado prosperidad a los cubanos, pero ¿cree que estamos ante la peor situación económica que se recuerda o esto es algo que se repite cada cierto tiempo allí? No, estamos en presencia del fin de ese régimen esclavista que tiene sumido a mi pueblo durante 65 años a una miseria. No solamente es muy lindo lo que pusiste porque las mujeres cubanas, le quiero mandar desde la televisión canaria, un saludo y estoy demasiado orgulloso de la mujer cubana. Son las mujeres las que están llevando en Cuba los pantalones de plantarse frente a la dictadura, de decir como dice ella, no te quites cojones, no te quites. O sea, es increíble cómo esas mujeres que están sufriendo por sus hijos, que no tienen comida, luz, libertades, que lo único que logran es esperar a que su hijo crezca para que se vayan del país, para que migren, para que se escapen en una balsa, para que se líen con una turista, para que jineteen. O sea, esas madres saben a lo que están exponiendo a su hijo dejándolo en Cuba. Entonces ellas quieren que Cuba sea libre por eso mismo, para que esos hijos que nacen en Cuba tengan un futuro mejor, tengan una vida digna, tengan un valor al país y no como hemos hecho a lo largo de tantas décadas, escapar, irnos y olvidarnos de Cuba. ¿Entiendes? Entonces, este grito legítimo que está pidiendo el pueblo cubano es algo que va a venir sí o sí. Es que por más que la dictadura intente acallarlos, meterlos presos, acusarlos de traición a la patria, como han acusado a mi hermano Michael Osorbo cuando cantó Patria y Vida, aunque ellos intenten incomunicar a Ferrer, aunque ellos intenten usar la fuerza contra un pueblo sin armas, un pueblo honesto, un pueblo que pide a gritos libertad de una forma cívica, sin agredir, sin ofender, ellos tienen los días contados. Yotuel, usted precisamente lo ha nombrado, es uno de los creadores de la canción de Patria y Vida, junto a su hermano también, la cual ya es un himno de libertad para todos los cubanos. Pero muchos se preguntan cómo
¿no hay más protestas ante la situación que están pasando? ¿O quizá las hay, pero no nos están llegando en gran medida? Mira, el régimen, como tú dices, lo primero que hace es corta la internet, corta el suministro de luz y aprovecha y mete a las tropas especiales a que golpeen, apaleen y encarcelan sin ningún tipo de pudor, tanto a niños. Hay 35 menores presos en Cuba por decir patria y vida y por decir queremos libertad. O sea, el régimen no tiene piedad, no es humano, son gente sin alma, porque lo que está pidiendo el pueblo cubano es algo digno, que es la libertad. Ellos están quebrados, entre la cúpula están en pleitos, han estafado, han robado, se ha detectado casos de corrupción gigantes, ministros, gente que maneja. Claro, hay tanto descontrol, hay tanta mentira y hay tanto dinero que Cuba, que el régimen tiene de otros países, que es claro que hay mucha corrupción, pero ese dinero no se ve en el pueblo. A Cuba entran coches de alta gama de Estados Unidos, Mercedes, BMW. Están haciendo hoteles, todos los días se fabrican hoteles, pero el pueblo sigue comiendo de la calle, sigue en la miseria. Está señalando usted ahora mismo los problemas dentro del régimen. El otro día hablábamos con la hermana del exministro ya de Economía y ex viceprimer ministro también del país, que parece, decía ella, que lo han situado como cabeza de turco por las duras medidas económicas que está soportando ahora la isla. ¿Está de acuerdo en que se está buscando un culpable? Yo no conozco a esa persona ni conozco a esa familia. Lo que sí conozco es que cualquier persona que venga del régimen ha colaborado con ese régimen, y más si es un ministro de Economía, claramente estuvo con ese régimen, aprobó las medidas del régimen contra su pueblo. No es ningún santo, no estamos hablando de ningún santo, no estamos hablando de nadie que no tenga pleno conocimiento de lo que estaba haciendo en contra de ese pueblo. Entonces, a mí lo que puedan decir de esa mujer, a mí totalmente me parece incoherente, no solamente a mí, a todos los cubanos del mundo. Esa mujer ni nos representa ni está diciendo la verdad. Su hermano fue cómplice de ese régimen y su hermano sabe tantas cosas como las sabe todos los que forman parte de ese régimen de una forma u otra. Que se lo hayan querido, como dicen en Cuba, cepillar, eso es problema de la cúpula entre ellos. Claramente entre ellos están robando a capa y espada. O sea, Cuba debe como 100.000 millones. ¿A dónde fue parar todo ese dinero? ¿A dónde? Estamos hablando de 100.000 millones. Yotuel, por último, me imagino que usted está en contacto con personas de una forma o de otra que están ahora mismo en Cuba soportando una situación muy difícil. ¿Hasta qué punto las carencias son importantes? ¿Se puede decir que hay gente que está pasando hambre ahí en la isla? Se puede decir que Cuba está sumergida en la miseria. Te voy a mandar dentro de poco un video donde hay un camión de huevos que se cae al suelo y los cubanos empiezan a recoger ese huevo roto con tierra para llegar a su casa, intentar lavarlo y darle de comer a sus hijos. Hay un policía que le quitó la mercancía a un vendedor ambulante y ese vendedor ambulante tiró los frijoles a la calle en forma de protesta y el pueblo se tiró a la calle a recoger los frijoles. Cuba está sumida en una miseria. Y cuando llegamos a la miseria, ahí hay carencia de todo, carencia de fe, carencia de alma, carencias humanas. Entonces, por ese motivo es que Cuba quiere ser libre, para salir de esa miseria donde este régimen y dictadura ha sometido al pueblo cubano. La última cuestión, Yotuel, ¿hay una alternativa, hay una oposición organizada de alguna manera, con cabezas visibles o todo lo visibles que puedan estar para evitar la represión? Claro que hay una oposición visible y lista para, en el momento en que esa dictadura deje el poder, ayudar a ese pueblo a salir de tantos años de sufrimiento. Claro que hay, no solamente con una visión próspera, sino con recursos, con dinero, con mucho dinero, porque ese país hay que rehacerlo completamente. Cuba está destruida, no hay calle, no hay infraestructura, no hay edificios, no hay nada. O sea, se están derrumbando. Cada vez que pasa un ciclón, se derrumba un edificio en La Habana y mueren 4 o 5 personas y a nadie le importa. Esas personas que mueren
murieron, el gobierno no se hace cargo de la familia, no hay indemnización, no hay prevención, no hay nada. O sea, ahora mismo Cuba es un país salvaje. Cuba es un país salvaje ahora mismo. Yotuel, muchas gracias por habernos atendido, por habernos prestado su tiempo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ya ve que estamos muy atentos aquí desde Canarias a lo que ocurre en Gracias a ti, país. gracias a todos, Canario, y sobre todo una entrevista que me hizo un periodista en Estados Unidos. Me dijo, bueno, el día que Cuba sea libre, ¿cómo quieres que se parezca? ¿Se parezca a Miami o se parezca a Puerto Rico? Yo le dije, ojalá mi Cuba libre se parezca a Canarias. Bueno, ojalá. Le agradecemos el piropo. Gracias, Yotuel. Buenos días. Gracias a ti, Roberto.